¿Quiénes de nosotros no hemos pasado una crisis en nuestra vida? Pero no importa si hemos pasado una o varias. Dios nos sostiene, Dios nos ayuda, Dios nos da la salida. Como personas o seres humanos, en un momento de nuestra vida podemos pasar crisis que pareciera ser que nuestra vida se desquebraja o se viene abajo. Crisis como la muerte de un ser querido, crisis como la pérdida del trabajo, crisis como la pérdida de salud, y así la lista puede ser interminable. Cada uno de nosotros reaccionamos de una manera diferente a esas crisis. Algunos tardamos más tiempo para procesarlas. Otros puede ser a través del llanto, de la soledad y de diferentes maneras en que encaramos o pasamos esas crisis. En la Biblia, en el libro de Job, tenemos una crisis, o varias, mejor dicho, que este personaje tan conocido pasó. ¿Y quiénes de nosotros no sabemos o no hemos escuchado alguna vez que Job, el personaje de la Biblia, perdió todo cuanto tenía? Sus hijos fenecieron, su ganado lo perdió, su salud se vio trastocada y Job no supo por qué. Job no sabía a qué se debía todo esto. Sin ir más allá en el texto bíblico, pero entresacando esa experiencia de este personaje llamado Job, ¿no es cierto, estimados amigos, que cuando pasamos una crisis nos podemos preguntar, ¿por qué yo? ¿Por qué nosotros? ¿A qué se debe Dios? ¿O en qué me equivoqué para estar pasando esta situación tan difícil, tan dolorosa? Por cierto, el libro de Job, en la Biblia, no nos dice en ninguna parte cuál fue la razón que Dios tuvo para permitirle a Job pasar todas esas situaciones. Pero lo que quiero subrayar en este momento es lo siguiente. Cuando tenemos crisis, mucha gente se acerca a nosotros. Cuando pasamos momentos difíciles, la gente viene aquí con nosotros y nos dice, yo te entiendo, ánimo, ten fe, cosas por el estilo. Los amigos de Job se acercaron, guardaron silencio, lo acompañaron en su dolor. Lo difícil fue cuando comenzaron a hablar. Y básicamente sus palabras para intervenir en la crisis de Job fue, confiesa Job, ¿qué hiciste? Algo hiciste, por eso Dios te está castigando. Job, ¿acaso eres tú perfecto o más santo, de tal manera que no mereces el castigo divino? Pero esas palabras causaron mayor dolor quizá en la vida de Job. ¿Quiénes de nosotros también en un momento de nuestra vida, cuando pasamos las crisis que enumeré hace un momentito, u otras, claro, escuchamos palabras de seres queridos, de amistades, de gente cercana a nosotros, y quizá bien intencionados, pero son prejuicios? Estimados amigos, en el capítulo 38 y capítulo 40 del libro de Job en la Biblia, nos dice ahí el texto bíblico que Dios le respondió a Job desde el torbellino. Es decir, Dios habló con Job, le hizo saber a Job que estaba con él, que lo escuchaba, que entendía su dolor y que también ponía atención a sus preguntas, desde la tormenta que estaba pasando, desde la crisis que él estaba experimentando. Así pues, lo que quiero hoy, esta tarde, subrayar es cualquier crisis que estemos pasando, cualquier dolor que estemos nosotros atravesando en nuestra vida, Dios nos entiende, no nos juzga. Dios habla desde la tormenta o el torbellino para hacernos saber que nos sostiene. Y si al igual que Job, usted y yo, oh querido amigo, nos acercamos a Él, Él nos va a ayudar, Él nos va a comprender. Así pues, quiero decirles desde el profundo del corazón que Dios entiende nuestro dolor, que Dios escucha nuestras preguntas. Es muy común también escuchar gente que dice, ¿por qué le haces preguntas a Dios? A Dios no se le cuestiona, ¿qué acaso no tienes fe? Dios no juzga por eso. Dios nos invita a preguntarle y Él nos responderá. Así entonces, si acaso estamos pasando una crisis,
o vayamos a pasar algunas crisis en el futuro, recuerden esto: Dios nos comprende. A Dios le interesa nuestro dolor. Y recuerden también, una crisis puede ser una oportunidad o puede ser un peligro. Puede ser un peligro para encerrarnos en muchas cosas y empezar a alejarnos de los seres queridos o de Dios mismo. Pero también puede ser una oportunidad para echar mano de los recursos que Dios nos ha regalado precisamente para encarar las crisis de la vida. Recursos externos como las amistades, una iglesia, la Biblia, tu familia. Y también Dios ha provisto recursos internos como es la fe, su Santo Espíritu, el amor, la paz y la esperanza. Echen mano entonces de esos recursos y que Dios nos bendiga y nos ayude en cada crisis que podamos pasar en esta vida. Dios les guarde, Dios les bendiga. Gracias.